presidente, muchas gracias por su tiempo. Queríamos comenzar haciendo una pregunta particular dirigida, digamos, hacia los últimos 2 años. Ha habido una tensión política que ha tenido efectos duros en la economía, en el crecimiento del PBI y en la inversión privada. Y quisiéramos saber más o menos usted qué medidas concretas va a tomar su gobierno para evitar que esas tensiones puedan afectar el desenvolvimiento de la inversión privada para el próximo año. Para responder esta pregunta podemos usar indicadores sobre, por ejemplo, el de competitividad que estamos revisando en el gobierno y constatamos el deterioro que hemos tenido no solamente en los últimos 2 años, pero se han acentuado en los últimos 2 años en una tendencia a pérdida de valor en estos indicadores de los últimos 7 años. Hemos disminuido de estar en el contexto internacional que mide competitividad en el puesto 36, hemos pasado al puesto 68, ¿no? O sea, imagínense, del 2011 al 2018 en 7 años. Y obviamente en estos 2 años últimos la conflictividad política ha acentuado esos resultados. Lo que tenemos que hacer es revertir esa situación. Y uno de nuestros objetivos de aquí al 2021, término de nuestro mandato, es recuperar por lo menos 20 posiciones de las que hemos perdido. Entonces es una meta bastante ambiciosa, pero creemos que totalmente factible de cumplir. ¿Qué hacer? Establecer una agenda de desarrollo que la hemos planteado a todas las autoridades recientemente electas. Estamos trabajando con todos ellos para alinear criterios en torno a trabajar juntos para impulsar el desarrollo. Y luego esa agenda de desarrollo que la estamos viendo con las autoridades regionales y municipales, también conciliarla con las fuerzas políticas y con el Congreso de la República. En consecuencia, yo tengo la confianza y seguridad que estos 2 años que han generado tanto problema van a ser superados y comienzan a notarse en la mejora, por ejemplo, del crecimiento económico de este año 2018 respecto al crecimiento del año 2017. Precisamente en el CADE uno de los temas va a ser la competitividad y en el ranking WEF que ha salido recientemente estamos bastante rezagados y uno de los pilares más débiles es el de institucionalidad, que es un tema que usted ha estado, digamos, impulsando bastante. Ya conociendo que esa es una de sus mayores preocupaciones, ¿qué otros pilares usted apuntalaría de aquí al 2021 para recuperar esas posiciones que usted menciona? Nosotros el 28 de julio, en el mensaje que dimos en el Congreso de la República, establecimos la necesidad de fortalecer la institucionalidad y a través de 4 reformas que ya el próximo mes, a través de un referéndum, debe ser ratificadas por la población. Y estas reformas van en ese sentido. O sea, queremos mejorar la institucionalidad del Poder Judicial y una de las reformas es específicamente al respecto en el Consejo Nacional de Magistratura, pero no solamente ello, hay 7 proyectos de ley que están en el Congreso para mejorar el Poder Judicial. Adicionalmente a ella hay reformas del sistema político para que logremos trabajar en una lucha contra la corrupción de una manera bien clara y definida, como lo estamos haciendo. Pero eso no es todo, es el inicio de una serie de cambios y propuestas que estamos haciendo. Lo que de ahí continúa es las reformas del sector social. Salud y educación son 2 sectores fundamentales para el desarrollo y tenemos una serie de deficiencias. O sea, ya estamos conversando y trabajando muy intensamente con ambos ministerios para elaborar planteamientos que pasada esta primera etapa de las reformas políticas y el sistema judicial, pasamos al sector
social referido a salud y educación. Eso es el siguiente paso que daríamos, ¿no? Luego tenemos, inmediatamente posterior a ello, trabajar en la mejora de la infraestructura y productividad. Y ahí hay un programa con el Ministerio de Transportes para trabajar intensamente en construcción de carreteras en el interior del país, ¿no? Y también en mejorar la infraestructura hidráulica de irrigaciones para mejorar el desempeño agrícola, pero no de las grandes irrigaciones que están en la costa, sino de las pequeñas comunidades que viven de la agricultura en la sierra. Entonces, hemos empezado por el sistema judicial, el sistema político, vamos a continuar con salud, educación y luego con desarrollo de infraestructura y productividad agrícola. En ese sentido, ¿cuáles serían, digamos, los 3 principales proyectos o 4 principales proyectos de infraestructura que piensa trabajar su gobierno el próximo año? Mire, hay proyectos que ya venían de años anteriores y que estaban prácticamente paralizados, ¿no? Creo que el más significativo de ellos es la construcción del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? El aeropuerto Jorge Chávez, cuando se concesionó hace 18 años, tenía 4 millones de pasajeros al año. Ahora tiene más de 20 millones de pasajeros este año. Y simplemente seguimos con el mismo terminal y seguimos con la misma pista. En los próximos 4 años vamos a construir el nuevo hospital que tiene una nueva pista y que trabajará con 2 pistas de aterrizaje, un nuevo terminal de pasajeros, así como también una nueva torre de control. Entonces, me parece que ese es un proyecto que empieza a partir del próximo año, ya se le ha entregado el terreno hace algunas semanas, pero empieza con mucha fuerza. Luego, tenemos que, en Lima, trabajar para mejorar el tránsito de pasajeros, el tránsito masivo de pasajeros. La línea 2 del metro es un proyecto que también viene hace varios años, pero el avance que se ha tenido hasta este año es muy bajo, es muy bajo. Nosotros tenemos un cronograma para que antes que concluya este año 2018, solucionar todos los problemas administrativos, legales que existen y relanzarlo a partir de enero del próximo año con un cronograma de ejecución que nos permita llegar también en 4 años a la culminación del 100% de la línea 2 y poder tener un metro que conecte ATE con el aeropuerto en el Callao, precisamente con 35 kilómetros de línea. Entonces, esos 2 proyectos vamos a dar énfasis para su construcción. Pero no es lo único, ¿no? O sea, tenemos que lograr que proyectos como la segunda etapa de Majes y la tercera etapa de Chaimochi, un gran proyecto de irrigación en el sur, el primero, y uno en el norte, en el segundo, se destraben y comencemos la construcción. Para ello vamos a lograr incorporar entre los 2 alrededor de 100.000 hectáreas nuevas de terreno agrícola, con una generación de más de 500.000 de puestos de trabajo. Entonces, esos 2 proyectos también van a comenzar a trabajar con mucha intensidad a partir del próximo año. Entonces, esos son proyectos grandes que se suman a inversiones privadas que en el sector minero ya han sido comprometidas al transcurso de este año. Entre ellos, quizás la más significativa es el proyecto Quellaveco, ¿no? Que con una inversión de más de $5.000 millones vamos a tener un incremento significativo de la producción de cobre después de 4 años que concluya la construcción de este proyecto. Ahora también, como le había comentado, lo hemos visto mucho enfocado en el tema del referéndum y en los asuntos políticos, pero no hemos visto, digamos, tanta comunicación en cuanto a reformas económicas.
¿Cómo se definiría usted en términos económicos? ¿Cómo definiría la política económica de su gobierno? No, como le he dicho hace unos momentos, es un proceso secuencial, ¿no? O sea, cuando asumimos el gobierno, no pasaron ni 3 meses y fuimos, no solamente el gobierno, sino fuimos todos los peruanos testigos de una gran corrupción en el sistema de administración de justicia a través de los audios que se hicieron conocidos. Y entonces teníamos que actuar en función de solucionar ese problema. Y por eso es que planteamos en ese orden la corrección del sistema de administración de justicia, ¿no? Entonces, y después de hacerlo ello, hemos planteado este tipo de proyectos. Pero a lo largo de este año, no solamente se ha anunciado y comprometido el inicio del proyecto Quellaveco. Junto con ello está la ampliación de Toromocho, se ha adjudicado el puerto de Salaberry, proyectos como Mina Justa, es decir, hay una serie de proyectos que sumados suman un compromiso de inversión de más de $10.000 millones que se han asegurado y se han comprometido en este año, 2018. En consecuencia, no es que hemos estado solamente viendo el proyecto de reforma del sistema de administración de justicia, sino que a la par hemos estado trabajando con diversos inversionistas para que puedan asegurar este tipo de inversiones. Solamente para complementar, hace 2 días hemos estado en Huánuco, en la provincia de La Unión, firmando un contrato con un inversionista, una empresa china, que a través del BID estamos iniciando la construcción de una carretera de suma importancia que es transversal, que va a unir la costa, sierra y selva, a través de esta carretera que va desde Huánuco hasta La Unión y Huallanca. De esta manera vamos a lograr que al norte de Lima, en Pativilca, podamos, con una carretera perfectamente asfaltada, poder ir hacia Ancash, de Ancash ir hacia Huánuco, y de Huánuco ya ingresar a la selva, puede ser a San Martín o puede ser a Ucayali. Esa vía de integración transversal que une costa y sierra y selva central ya se comienza a construir con un contrato que lo hemos firmado esta semana, con una inversión de más de 1.240 millones de soles. Entonces, son inversiones importantes que se están llevando a cabo y que aseguran el crecimiento no solamente del 4% para este año, sino nos aseguran que el año 2019 superaremos el crecimiento económico de este año. Sin embargo, claro, el 4% se ha convertido en una especie de signo, ¿no? De llegar al 4% de crecimiento este año y de superarlo incluso el próximo. Sin embargo, calificadores de riesgo y algunos bancos de inversión sostienen que ese 4% para el próximo año, incluso que es la parte de la meta del MEF, podría no ser alcanzado. No sé si van a sincerar eso, van a mantenerse en ese número, o de repente, digamos, en el transcurso del próximo año habrá algunas otras variaciones. Bueno, hablemos sobre hechos reales. El año 2017 el crecimiento fue 2.5%. El año 2018 va a ser 4%. Y tengan la seguridad que el año 2019 será por lo menos de 4.5%. Entonces, la tendencia es aumentar el crecimiento económico y llegar al 2021 con una tasa de crecimiento que supere el 5%. Eso es la proyección y para eso venimos trabajando en el gobierno. Dentro de esta proyección que ustedes tienen, digamos, ¿cómo están ponderando el riesgo de que haya una acentuación de la guerra comercial entre China y Estados Unidos? Esto podría afectar el precio del cobre y también, digamos, a las perspectivas de crecimiento del Perú. ¿Cómo ponderan ese riesgo? Mire, nosotros que tenemos que trabajar en función de las variables que están bajo nuestro control. O sea, tenemos una serie de variables que dependen directamente de nosotros, del gobierno, de los empresarios peruanos, de los inversionistas que tienen interés en el Perú. Sobre variables externas a nosotros, que no manejamos y que no podemos influir en ella, simplemente tenemos que estar atentos
pero simplemente vigilantes de ello. O sea, hay una guerra comercial entre dos grandes potencias, Estados Unidos y China. Allá, que continúe. Nosotros seguiremos trabajando en los proyectos que hemos priorizado. Y precisamente para tratar de no estar dependiente de esa situación, tenemos que hacer un trabajo serio y responsable para mejorar nuestra competitividad como país, para no depender solamente de la minería. El Perú no debe depender solamente del precio de los commodities mineros. Y para eso tenemos que trabajar en función de una mejor competitividad como país y estamos trabajando. Por eso le dije de que nuestra meta al 2021 es mejorar la posición relativa de competitividad del Perú por lo menos 20 ubicaciones. En el corto plazo existe una preocupación, me refiero al primer trimestre del próximo año, una preocupación respecto a la inversión pública. Entran nuevas autoridades regionales y locales y eso genera, por supuesto, una ralentización en la ejecución de inversión pública. Ha sido así en el 2015, fue así en el 2011. ¿Qué medidas va a trabajar su gobierno para evitar, bueno, por lo menos mitigar esta caída en la inversión pública? Ya empezamos. O sea, no vamos a esperar que las nuevas autoridades asuman su mandato para recién trabajar con ello. Las elecciones fueron en octubre, el 7 de octubre. En el mismo mes de octubre, el 29 y 30, ya convocamos aquí a Lima, al Ministerio de Economía y Finanzas, a las autoridades electas de las 10 regiones que eligieron gobernador en la primera vuelta y a los alrededor de 70 alcaldes de las ciudades más grandes del Perú. Y con ellos hemos tenido un trabajo de 2 días, donde les hemos explicado cuáles son los procedimientos dentro de la administración pública para la administración de sus recursos públicos, de su presupuesto. Hemos tenido reuniones con cada uno de ellos por grupo para ver qué prioridad tienen respecto a saneamiento básico, construcción de carreteras, mejoramiento de la salud, la educación, los proyectos de irrigación que tienen. Es decir, hemos determinado con todos ellos una estrategia para alinear las prioridades municipales y regionales con la prioridad que tiene el país. Entonces ya hemos trabajado, eso fue en octubre, con los alcaldes de las grandes ciudades y gobernadores. Esta semana nos hemos enfocado en el otro extremo, es decir, en las pequeñas municipalidades que tienen los indicadores económicos y sociales más pobres del Perú. Y hemos trabajado hoy día con 120 alcaldes, viendo con ellos cómo atendemos y cerramos las brechas de desarrollo que ellos tienen. Es decir, la semana pasada dijimos qué hacer para que los proyectos en ejecución, su presupuesto sea bien ejecutado. Esta semana hemos dicho qué proyecto necesitas, porque no es que ellos tienen que continuar, ellos tienen que comenzar a trabajar proyectos. Pero si vemos el trabajo de estas 2 semanas, solamente hemos coordinado con el 10% de los alcaldes electos en el Perú. Falta coordinar con el 90% restante. Y para eso tenemos un programa de 1 mes, que lo estamos iniciando ahora y que concluye a mediados de diciembre, para recorrer todas las regiones del Perú y establecer en cada región 2 días de trabajo con todos los alcaldes provinciales y distritales para ver los mecanismos de en primer lugar, una transferencia ordenada de gestión y luego un inicio auspicioso de su trabajo para que no haya ese bache que se da en cambio de autoridades. Estamos trabajando y tenemos la seguridad que si bien va a haber un cambio de autoridades, no se va a notar una caída de la inversión pública en el primer trimestre. Esa caída se daba en otras oportunidades porque simplemente había cambio de autoridades y se esperaba a ver cómo se involucraban. Nosotros no estamos de una manera pasiva esperando que eso ocurra, sino de manera proactiva. Ya estamos conversando con todas las autoridades y estamos garantizando que eso no va a ocurrir. Este año hemos visto que su gobierno, para cumplir con la regla fiscal,
tomó entre algunas medidas, por ejemplo, el aumento de ISC. Hemos visto los decretos legislativos de hace unas semanas para reducir el incumplimiento por evasión y elusión. Hemos visto también una regularización de la contribución de las mineras, que es lo que ha venido reportando la SUNAT, pero todavía hace falta un tema que, en opinión de varios especialistas, es el gran problema, que es la informalidad. Sobre ese tema, ¿usted cuál va a ser su política a partir del próximo año, considerando ya todas las acciones que ha tomado para que se respete la regla fiscal? Hay que avanzar paso a paso, ¿no? Ha mencionado una serie de proyectos de ley que hemos aprobado en base a las facultades que nos dio para legislar el Congreso de la República, y que muchas de ellas están enfocadas específicamente en el aspecto tributario. Antes, al inicio del gobierno, hicimos algunas modificaciones del impuesto selectivo al consumo para también equilibrar nuestro presupuesto, pero hemos ido más allá de ello. Nosotros, al interior del gobierno, hemos tomado una serie de medidas para gastar menos gasto corriente. Nosotros evidenciamos que había un porcentaje importante del presupuesto del sector público que se iban en consultorías, en alquileres y en gastos corrientes que no generaban valor a la inversión pública, y hemos también reducido. Entonces, no solamente tratamos de tener mayores ingresos en función de ser más rigurosos en la recaudación tributaria, sino también tener mayor disponibilidad de recursos, ahorrando como Estado, ahorrando en gastos superfluos, y lo estamos haciendo. Pero claro, la gran tarea es trabajar un proyecto de formalización, ¿no? O sea, más del 70% de la economía está de carácter informal. Tenemos trabajando en el Ministerio de Economía y Finanzas un equipo que va a hacer planteamientos en ese aspecto. Nosotros, parte de ello, algunas de las medidas que pensamos, vamos precisamente a plantearlas cuando estemos en la reunión más importante del empresariado que se da, que es en CADE. A fines de este mes de noviembre estaremos ahí, y ahí estaremos planteando, porque no es qué hace el Estado para mejorar la informalidad. La pregunta es qué hacemos todos para mejorar los niveles de informalidad. Nosotros estamos dispuestos a asumir lo que nos toca como Estado, pero los planteamientos es también para que el empresariado y todos juntos podamos mejorar. Estos planteamientos lo haremos a fin de mes en función del trabajo que venimos realizando. ¿Tiene su gobierno en la mira hacer una flexibilización laboral? Es decir, digamos, generar un régimen laboral que sea un poco más flexible. El Perú tiene los regímenes laborales más duros del mundo, ¿no? Lo que estamos viendo es un análisis por sectores. Tuvo muy buenos resultados el régimen laboral agrario, ¿no? Porque hemos visto que la productividad agrícola del sector agroexportador, desde que se dio este régimen, han mejorado de manera significativa. Entonces, lo que se quiere es extender este régimen, ¿no? Para actividad como la actividad forestal, la actividad acuícola. En consecuencia, son actividades que requieren un régimen que permita inversiones del sector privado de largo plazo, y para eso es que se está trabajando. Pero definitivamente este tipo de acciones pasan por el Congreso de la República, ¿no? Entonces, queremos trabajar juntos, el Ejecutivo y el Congreso de la República, una agenda común para trabajar, entre otros aspectos, como un régimen para este tipo de actividades. Sobre el tema de los decretos legislativos que tienen que ver con la norma antielusiva,
La CONFIEP, en una carta a la Comisión de Constitución del Congreso, ha cuestionado estos decretos y ha pedido que sean derogados. ¿Le inquieta a usted que la Comisión de Constitución eventualmente pueda derogar estos decretos? ¿Cómo impactarían al gobierno y qué acciones tomarían ustedes en ese caso? Mire, justo hace un momento he dicho, si queremos mejorar como país, todos tenemos que hacer esfuerzo. Lo estamos haciendo como Estado. También el empresariado tiene que poner de su parte. Todos tenemos que trabajar para precisamente estas medidas elusivas tengan efecto, ¿no? Claro, seguramente un sector del empresariado querrá no entrar a trabajar estos temas, pero estamos dispuestos a discutir y a sustentar la posición del gobierno planteado en estos decretos legislativos, ¿no? Entonces, si queremos mejorar, todos tenemos que hacer nuestro esfuerzo y también la clase empresarial. Entremos un poquito más al terreno político. Recientemente se dio la ley de negociaciones colectivas. Como hemos reportado en Semana Económica, puede que tenga un efecto sobre la consolidación fiscal hacia el 2021. Y como esta habido otras normas que el Congreso ha aprobado, que, digamos, podrían estar fuera de su fuero, ¿cierto? En términos de proponer cambios económicos. Ellos no tienen esa facultad. ¿Qué puede trabajar su gobierno en concreto en términos de las negociaciones colectivas y también en futuras iniciativas de gasto del Congreso? Nosotros, como gobierno, estamos trabajando un proyecto de ley de negociaciones colectivas. Estamos actualmente conciliando criterios del Ministerio de Economía y Finanzas con el Ministerio de Trabajo, es decir, cuál es la posición desde el punto de vista económico, desde el punto de vista laboral. Estamos trabajando a través de una mesa de la Presidencia del Consejo de Ministros, y entonces la norma que ha sido aprobada en el Congreso de la República por parte nuestra va a ser observada, pero no es que estemos en desacuerdo con las negociaciones colectivas, creemos que debe haber negociación colectiva, pero una negociación colectiva que permita también tener la seguridad de una responsabilidad presupuestal de las instituciones públicas. En consecuencia, no es que decimos, observamos la ley de negociaciones colectivas del Congreso y que todo quede como está. No, lo que vamos a hacer es, no estamos de acuerdo con este planteamiento y en reemplazo presentamos un planteamiento propio para que sea discutido con el Congreso. Lo que esperemos es que el Congreso acoja nuestra propuesta, la discuta con el sustento que nosotros haríamos de ella, con la opinión de los empresarios o del sector estatal y con la opinión también del sector laboral, y podamos llegar a una norma que tenga el equilibrio entre lo que requieren los trabajadores, pero también un equilibrio como negociación colectiva de lo que permita una responsabilidad del manejo de los recursos públicos. Vamos a presentar una norma que ya la tenemos trabajando. Vamos a ver el próximo año un ejecutivo que se la juegue, digamos, a nivel del debate público a favor de las reformas que va a presentar al Congreso, que tiene que ver en lo tributario también con exoneraciones, que es lo que comentaba el otro día el ministro Carlos Olivo en una entrevista, y también el tema laboral. O sea, vamos a ver que usted va a impulsar esas normas como hizo con la reforma política y judicial. Por supuesto. Nosotros tenemos una actitud de sustentar lo que proponemos, de dar la cara, poner el pecho. Nosotros en el tema judicial y político somos directamente como ejecutivo, el presidente, los ministros, lo han explicado, lo han sustentado. En las reformas que vamos a plantear de salud, educación, vamos a hacer lo propio. En las reformas que se quiera para mejorar los resultados económicos, obviamente también vamos a estar. Si nosotros no respaldamos y no defendemos las propuestas que planteamos como gobierno, ¿quién lo va a hacer? Así que nosotros sí, porque
tenemos el sustento de propuestas bien elaboradas. Y ese sustento es nuestro principal argumento para hacer la defensa de nuestras propuestas. Presidente, usted ha dicho que el Ejecutivo, desde que asumió el cargo, ha planteado una agenda de diálogo, ha planteado un acercamiento con la oposición. Y usted respondió eso después de que Keiko Fujimori planteara una agenda de reencuentro nacional. ¿Por qué está esperando usted a diciembre, después del referéndum, para que finalmente se dé este diálogo, no solamente con Fuerza Popular, sino con todas las fuerzas políticas? Es un tema de oportunidad, es un tema de coyuntura. Nosotros desde el 23 de marzo, el día que juramenté el cargo de Presidente de la República, planteamos en el Congreso de la República a los congresistas y a todos los peruanos que nos escuchaban atentos en la asunción del mando, un pacto social. Y un pacto social no es otra cosa que un esfuerzo de diálogo nacional para encontrar una ruta, un rumbo común hacia el desarrollo. Y entablamos esa disposición primero con las fuerzas políticas, pero ustedes son testigos como periodistas de que ha sido muy difícil el diálogo político en los primeros meses de gobierno, mostrando disposición nosotros, pero no había disposición de la contraparte. Y eso se agudizó después de los audios de corrupción, que nos obligó a tomar decisiones para no postergar más la reforma del sistema judicial y político. Entonces, esa oportunidad que teníamos de diálogo se desaprovechó, pero no por un desinterés nuestro de dialogar, sino porque la coyuntura no lo permitió y no teníamos contraparte. En este proceso, el 7 de octubre, se eligen a más de 2.000 alcaldes, que ustedes mismos han dicho que corremos el riesgo de que la inversión pública caiga en el primer trimestre o semestre del próximo año porque son autoridades nuevas. Entonces, hoy, ¿qué diálogo propiciamos? El diálogo con esos alcaldes, porque tenemos un tiempo acotado, definido, para poder coincidir en lineamientos de trabajo para que ellos puedan entrar en funciones sin perder la viada que venimos teniendo con las autoridades actuales. Entonces, ahora, en esta coyuntura, desde la elección de estas autoridades hasta antes que asuman el cargo, la prioridad es conversar con ellos, porque una vez que asuman, 1 de enero, van a estar día a día ocupados en su coyuntura, en la coyuntura de empezar su gestión. Entonces, ahora el diálogo que hemos propuesto se está llevando a cabo, pero se está llevando a cabo en los 3 niveles de gobierno. Nosotros somos gobierno nacional, ejecutivo. Tenemos que conversar con los gobiernos regionales, los nuevos, y los gobiernos municipales. Entonces, esto nos va a llevar un mes. Inmediatamente terminemos, empezamos y retomamos esta voluntad de diálogo con las fuerzas políticas. Entonces, es un tema de espacios. Pero, sin embargo, vamos a aprovechar estos días, esta semana, para establecer, por ejemplo, un diálogo con el Congreso a través de su máxima autoridad. El propio presidente del Congreso, Daniel Salaverry, nos ha pedido reuniones para comenzar a establecer una agenda común y lo vamos a hacer. Entonces, pero a nivel de instituciones. Y luego lo haremos a nivel de las fuerzas políticas. Entonces, estamos dialogando, pero en esta coyuntura estamos priorizando el diálogo con las autoridades que recientemente todos los peruanos han elegido como sus alcaldes y gobernadores. Ahora, ese diálogo con la oposición y en principal con el Congreso es más fácil luego de la crisis del fujimorismo. Depende cómo se organicen ellos, ¿no? Para nosotros es fácil dialogar porque tenemos esa disposición de diálogo y siempre la hemos tenido, ¿no? Pero el interlocutor tiene que organizarse de manera adecuada. Hemos visto que en las últimas semanas o 15 días ha habido una serie de cambios de representantes del partido mayoritario en el Congreso, de Fuerza Popular. Entonces, quizás
sea conveniente que por el momento estemos dialogando con los alcaldes, porque es la prioridad ahora, como que el partido Fuerza Popular también se estabilice un poco y podamos tener interlocutores válidos para saber con quién conversamos. ¿Cuál es la agenda que va a plantear usted en el diálogo con las fuerzas políticas representadas en el Congreso? Mire, hay una serie de temas, ¿no? Por ejemplo, creo que deberíamos tener claridad, primero, sobre qué cosas no debe legislar el Congreso. Hemos tenido en los últimos tiempos una serie de leyes que tienen directamente comprometido presupuesto. Y lo que sabemos perfectamente que el Congreso de la República no tiene iniciativa de gasto. O sea, no puede dar leyes que generen gasto público. Y ha habido una serie de leyes. Entonces creo que el primer tema que deberíamos conversar, Ejecutivo y el Congreso, no tanto es qué leyes deben dar, sino qué leyes no deben dar, porque genera un problema en el equilibrio del presupuesto, ¿no? Entonces, hablar. Luego ya entrar a temas, qué prioridades nosotros tenemos como Ejecutivo para plantear. Tenemos que hacer una serie de reformas que requerimos que sean contempladas dentro de nuevas leyes, ¿no? Incluso hoy día, esta semana, hemos discutido los avances, por ejemplo, en la reforma universitaria, la ley de reforma universitaria. Y hemos visto que los resultados son buenos. Sin embargo, tenemos algunos inconvenientes para seguir mejorando. Queremos garantizar calidad de la educación universitaria peruana, pública y privada. La ley de reforma universitaria ha mejorado las competencias de las universidades, pero hay algunos problemas. Necesitamos algunas modificaciones a la ley para hacerla más potente y tener mejores resultados. Es un tema que tenemos que hablar. Entonces, como eso, hay una serie de prioridades que tenemos como gobierno y vamos a plantearle como Ejecutivo al Congreso. Eso esperemos que sea el próximo mes de diciembre. Ahora, ¿por qué su gobierno no va a reconsiderar su posición sobre el tema de la bicameralidad para el referéndum? Porque ustedes se han mantenido en que es sí, 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 no, a pesar del cambio con la sentencia del TC que salió ayer. Miren, aquí el análisis es jurídico, es legal. La Constitución vigente establece un equilibrio de poderes. Y ese equilibrio de poderes da una herramienta al Ejecutivo que es la cuestión de confianza. Esa cuestión de confianza es una herramienta que está en la Constitución. Entonces, el actual Congreso ha pretendido quebrar ese equilibrio de poderes cambiando la cuestión de confianza en un reglamento. Entonces, el reglamento, que si bien tiene fuerza de ley, no puede ir sobre la Constitución. Entonces, ha habido un reclamo de que ese cambio es inconstitucional, ha ido al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, efectivamente, con mucha racionalidad ha dicho, ese cambio es inconstitucional y en consecuencia debe corregirse. Muy bien. Se ha referido al cambio de la ley que es el reglamento, nada más. Sin embargo, muy ajeno a este tema están las 4 reformas planteadas a la Constitución en estos 4 proyectos que van a ir a referéndum. Uno de ellos es bicameralidad. Y en este proyecto de bicameralidad se ha introducido un artículo que cambia nuevamente la cuestión de confianza. Pero el cambio que lo está haciendo no es a una ley, está haciendo a la Constitución, porque estos 4 proyectos son reformas constitucionales. En consecuencia, si se aprueba la bicameralidad con ese artículo que se ha infiltrado, ¿no? O sea, nosotros no lo hemos planteado así, nosotros hemos planteado una bicameralidad limpia, transparente.
esta bicameralidad planteada por nosotros como Ejecutivo en el Congreso ha sido desnaturalizada con una serie de artículos que le han añadido. Uno de ellos es el cambio de la cuestión de confianza, pero es un cambio constitucional. Entonces, si finalmente se aprueba la bicameralidad, tal como ha sido planteado por el Congreso, con ese cambio, ahí sí tiene un cambio constitucional. Entonces, obviamente por eso nosotros, fiel a nuestros principios, tenemos que mantener nuestra posición personal de que no estamos de acuerdo con ese cambio. Por eso, como lo hemos dicho, yo sí estoy de acuerdo con la bicameralidad, pero personalmente con ese tipo de bicameralidad, con esa desnaturalización que le han hecho a través de este artículo, no estamos de acuerdo. Y la sentencia del Tribunal Constitucional no refiere a nada de eso, se refiere al reglamento, que es otro tema. Entonces, en consecuencia, por eso, siendo necesaria la bicameralidad para el país dentro de mi concepto, tal como ha sido trabajada en el Congreso, particularmente no estoy de acuerdo. En el pasado usted ha comentado que la cuestión, que la negación de confianza, dentro de la figura que esto permite, ya hay una de ellas. En una entrevista también en el pasado refirió que el cierre del Congreso, no está descartado. ¿Mantiene esta posición? Mire, la cuestión de confianza es una herramienta que da la Constitución al Ejecutivo para mantener el equilibrio de poderes. Entonces, ¿y cuándo se usa? Cuando sea necesario. Yo no veo ahorita ninguna posibilidad en el corto o mediano plazo de necesitar esa herramienta. En consecuencia, está ahí la herramienta, pero está en caso, para que se use en caso que sea necesario. Pero yo actualmente, en función de los acontecimientos que se ven, no veo ninguna necesidad de usarlo, ¿no? En consecuencia, sí, la Constitución dice, en teoría, permite la posibilidad de un cierre de Congreso, pero actualmente nosotros en absoluto estamos pensando en esa posibilidad. Y la última breve. Expertos dicen que usted podría reelegirse en el año 2000, bueno, reelegirse no es la palabra correcta, ¿no? Podría participar en las elecciones del 2021. ¿Lo tiene en mente? No, hemos sido absolutamente claros. Y como acá esta entrevista queda grabada y va a estar escrita, digo y ratifico, no voy a ser candidato el año 2021. Descarto absolutamente. Vamos a trabajar con mucho esfuerzo, con mucha responsabilidad, con mucha transparencia, hasta el 28 de julio del 2021. Y ahí entregaremos la posta a quien elija el pueblo peruano para que nos suceda. El hombre o la mujer que elige el pueblo peruano continuará el trabajo que nosotros hacemos. Nosotros trabajamos enfocados en hacer una buena gestión de gobierno. En ningún momento pensamos en posibilidades de elección que generarían una distorsión en nuestras decisiones importantes que tomamos día a día. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, presidente.